Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en su canal, América Digital News TV, en donde entrevistamos a los líderes de tecnología e innovación en Latinoamérica. Hoy día vamos a hablar de automatización como una herramienta que hace más eficiente el trabajo en las organizaciones. Y nos referimos a grandes organizaciones como Adidas, como Deutsche Post DHL, como Citizens Bank o empresas más chicas, más startup. Y para eso estamos con Francisco Quintana, vicepresidente de Visagi para Latinoamérica. Francisco, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por participar en el Congreso de América Digital News y especialmente con esta entrevista donde llegamos a nuestra audiencia con una entrevista con un poquito más de profundidad para entender cómo hacer un mejor proceso de automatización. Cuéntanos, Francisco, este tema ya de la automatización quedó un poco postergado por otro que está más de moda, que es la hiperautomatización. Cuéntanos de qué se trata. Así es. Mira, hiperautomatización es realmente un concepto que agrupa un montón de tecnologías. Por supuesto, se basa en automatización, pero automatización de todo lo que sea posible dentro de las cadenas de valor de los negocios. Esto incluye la automatización misma del proceso y la utilización de herramientas complementarias y tecnologías complementarias que enriquezcan la automatización, como temas de robótica, temas de inteligencia artificial, analítica avanzada, todo combinado para dar más eficiencia y que la automatización sea enriquecida por estas otras tecnologías. Interesante. Ahora, ¿cuál diría entonces que es una diferenciación entre esta hiperautomatización y la automatización inteligente que conocemos? El tema de automatización inteligente es la evolución de lo que tradicionalmente se ha conocido como procesamiento automático de negocios, como BPM. Cuando la evolucionamos y le ponemos características avanzadas como inteligencia artificial para la toma de decisiones, como procesos no estructurados para simplificar la reutilización de los procesos dentro de las organizaciones. Una tecnología que se llama Case Management para dar un enfoque diferente a los objetos. Estamos hablando de automatización inteligente. Ahora, mezclado con otras tecnologías como RPA, que se ha popularizado tanto en el mundo, estamos extendiendo el concepto de automatización inteligente a hiperautomatización. Si mezcláramos temas como Internet de las Cosas como una tecnología complementaria a la automatización del proceso, ya estamos empezando a dar pasos en hiperautomatización. Muy interesante. RPA ha sido una herramienta extraordinaria en los últimos años, la están usando pequeñas empresas, grandes empresas. ¿Cómo diría ahora entonces en términos de hiperautomatización? ¿Qué le recomendaría a una empresa grande como Adidas o pequeña como Soji Robotics que está comenzando su proceso de automatización y quiere entrar en este movimiento de hiperautomatización? ¿Por dónde deberá empezar? Mira, lo primero es tener una concepción de procesos dentro de la organización, entender que el proceso es esa línea conductora para la eficiencia de la organización, tener claramente definidos los procesos y en esa definición de los procesos detectar cuáles son los puntos que deben ser sencillamente automatizados para hacer el seguimiento, para tener la trazabilidad que se requiera y el control, y en cuáles se necesita la mezcla de tecnologías, como en la línea de producción de los autos, donde decides cambiar al pintor que lo hacía manualmente por un robot que pinte. El proceso sigue siendo el mismo, cambias los elementos que están participando en el proceso, pero la línea de producción fundamental del proceso sigue siendo la misma. Ahí, cuando defines el proceso primero y después defines los puntos de mejora con tecnologías complementarias, estás entrando en hiperautomatización. Interesante ejemplo porque lo hace mucho más concreto, o sea, era el mismo trabajo que se hace en forma robotizada, pero el proceso en sí es el mismo, cuando la tecnología podría ir uno o varios pasos más allá. Cuéntanos entonces que es interesante cómo esta hiperautomatización se une a estas nuevas tecnologías de transformación digital, así como las plataformas de low code o idealmente de no code. Ajá.
Sí, disculpa. El tema del low code es una tendencia global que permite simplificar la forma en que las aplicaciones son desarrolladas. Y esa simplificación ayuda a que haya menos errores en el proceso de construcción de lo que sea, y en este caso específico de los procesos. Si nosotros llevamos al no code casi la implementación de un proceso, estamos llevando a cero el código específico que deba hacer. Eso genera menos errores, hace que sea mucho más sencillo el mantenimiento y la evolución, y lo que es más importante en un proceso de transformación digital es cómo evolucionas en los procesos, y esa evolución de los procesos cómo se enriquece fácilmente. Si tú tienes que volver a entrar en un proyecto de transformación a transformar la automatización de procesos, pues estás generando un contrasentido, porque quieres avanzar ágilmente y en una forma eficiente, y estás utilizando el modelo anterior de desarrollo de aplicaciones y de modelos. Entonces todo tiende a ser gráfico, tiende a ser con drag and drop, y esa forma de desarrollar también es la forma de evolucionar, de tal forma que puedas tener a través de metodologías ágiles diferentes sprints y mejora continua en los procesos que estás haciendo. Esa es la principal ventaja del low code. Interesante ejemplo de el gran dilema del front-end y el back-end. Lo que es simple en el front-end para los usuarios es bastante complejo para los desarrolladores en el back-end, y eso es lo que uno esperaría al tomar una nueva tecnología. Cuando en realidad muchas veces al revés, los desarrolladores lo hacen simple para ellos en el back-end y es muy complejo para los usuarios. Y yo soy un usuario de Visayi, así que puedo comentar como testimonio lo simple que es de que nos permitió que distintas personas que no estaban familiarizadas con ni códigos ni diagramas de flujo pudieran desde muy pocos minutos empezar a utilizarlo y tener diagramado su flujo del proceso para después mejorarlo. Entonces, con este tipo de plataformas low code, déjame preguntarte, Francisco, ¿qué tipo de rol entran las nuevas áreas de la tecnología? Yo creo que primero el rol fundamental no cambia, y es definir una estrategia de cómo la tecnología apoya el negocio. Y se genera una necesidad adicional, y es cómo tener un gobierno de TI que no solamente se va a las aplicaciones, sino cómo impacta el negocio y cómo TI colabora con las diferentes áreas de la organización para que el impacto positivo que se genera con una simplificación en el código realmente se ve en los resultados de la organización. Porque tú no puedes tener 5.000 personas haciendo desarrollos en la organización sin un gobierno adecuado. Y ahí es donde el concepto de centros de excelencia de procesos, en este caso, son tan importantes, donde tienen las áreas de negocio, las áreas de procesos, las áreas de TI y llamemos estos citizens developers que pueden estar haciendo contribuciones de código, todos colaborando y en una forma coordinada produciendo lo que la organización requiere, los procesos que la organización requiere. ¿Cuál diría de todos los beneficios que ya nos has comentado? ¿Cuáles son los mayores beneficios que trae este tipo de desarrollo para las empresas que deciden adoptarlo? Mira, simplicidad, consistencia y fácil futuro. Yo creo, o no creo, estoy absolutamente seguro que uno de los grandes costos de las organizaciones es mantener las aplicaciones. Y a medida que tienes más aplicaciones de todo tipo, si estas han sido codificadas de acuerdo al arte de cada uno de los programadores, son más difíciles de mantener. Los presupuestos deben estar dedicados a la innovación, no deben estar dedicados a la operación y al mantenimiento de lo que ya está funcionando. Y ese es tal vez el objetivo mayor de esto. Qué interesante lo que comentas, porque el que más sabe de cómo mejorar un proceso son los empleados internos que lo están trabajando todos los días. Y en esa transición, cuando tienen que transmitirle a un experto en TI qué es lo que quieren mejorar, en esa transmisión, en esa comunicación, hay mucho que se pierde. Ese lenguaje con el TI no es claro, no es rápido, no es evidente. Pero si empoderamos con estas herramientas como Visayi a que el mismo empleado en su proceso, ya sea de logística, de finanzas, de operaciones, pueda él mismo
desarrollarlo internamente, entonces acelera mucho el proceso. Y ese es el gran beneficio que nos comentan. Muchas gracias. Ahí se enriquece porque se utiliza el mismo lenguaje y es, como dices, es el dueño del proceso el que más sabe. Y que no se pierda en la traducción, sino más bien se enriquezca en la forma de llevarlo a cabo. Buen punto. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? Este sistema, Francisco, funciona en la nube, donde podemos integrar todos los procesos y estas tecnologías. ¿Cómo se aplica, cómo se opera en la práctica? Indudablemente la nube es la forma más eficiente de tenerlo. No es solamente la cuando tú piensas en la nube, estás pensando en tener una arquitectura siempre a punto, tener una escalabilidad, tener unos niveles de seguridad a los que cada una de las organizaciones le puede costar más o menos trabajo conseguir. Y la parte más importante tal vez es siempre estar con los últimos avances y en el leading edge de las capacidades de cada una de las aplicaciones. Eso, hacerlo en la versión on-premise de cualquiera de las aplicaciones es mucho más complejo. Entonces, indudablemente el camino hacia la nube, lo que le da la posibilidad a las organizaciones es de preocuparse de cómo impactar positivamente el negocio y no de cómo administrar toda la tecnología que hay por debajo para conseguir esa eficiencia y esos resultados del negocio. Gartner lo describe como el camino a la nube es dedicarse precisamente a la innovación y no a la operación. Exacto. Ahora, ya hablaste antes de los beneficios del low code. Coméntanos ahora en concreto cuáles serían tres, por ejemplo, principales beneficios de tener los procesos automatizados en la nube. Mira, el primero e instantáneo beneficio de tener automatizado un proceso es la trazabilidad. Ahora, si esa trazabilidad la estás teniendo administrada por un experto con los niveles de seguridad, con los niveles de disponibilidad que quieres, estás teniendo un beneficio instantáneo que ya no tenías antes. Por lo que te digo, el mantener los niveles de seguridad. Nosotros en este caso, por ejemplo, somos ISO 27001 y somos certificados por FedRAMP, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para soluciones en la nube. El que una empresa individual consiga esas dos certificaciones que le den la seguridad de que las cosas están haciéndose bien es muy difícil. Entonces lo tienes en acceso instantáneo. Segundo, lo que mencionaba de tener a los expertos manejando la infraestructura, ¿sí? Dedícate tú al negocio y a ver cómo mejoras los procesos, cómo eres más eficiente. ¿Sí? Y el tercer punto es la disponibilidad. ¿Sí? Esa disponibilidad que se requiere para garantizar que el negocio que ve 7x24, que no importa si es grande o pequeño, piensa en cualquier e-commerce hoy en día, ¿sí? Requiere una disponibilidad total, que no nos pase lo que pasó antes de ayer, donde el mundo queda por fuera, ¿sí? Entonces, esa disponibilidad está también inmediatamente al llevar un proceso a la nube automatizado. Además, muchas personas hoy día trabajan remoto, entonces trabajan en el hogar, trabajan en la oficina, trabajan en el lugar que estén de destino del viaje, entonces que estén en la nube y que puedan tener acceso a esos procesos y cómo seguir mejorando en estos equipos multidisciplinarios que combinan muchas áreas, entonces es clave. Para ir cerrando la entrevista, Francisco, ¿por qué nos comenta por qué una empresa debería hoy comenzar este proceso de automatización en la nube? Mira, veamos qué pasaría si no lo hiciera. Los procesos manuales cada vez son más llenos de errores, son más complejos. Las interacciones de los clientes con las organizaciones requieren mayor sofisticación. Entonces, el no automatizar está exponiendo una cantidad de posibles errores ante los clientes, que finalmente es la razón de ser de todos nuestros clientes. El cliente final cada vez es un cliente más sofisticado, que requiere más servicios, que requiere la parte de movilidad, como lo decías, poder hacer las cosas sin interacciones humanas. Todos esos beneficios son los que se obtienen al automatizar. Entonces, si las empresas que han decidido no automatizar están quedándose atrás
contra sus competidores, porque el servicio al cliente empieza a tener deficiencias. Nuestros compradores hoy cada vez son más sofisticados. Piensa los clientes del sector financiero. Cada vez quieren servicios más complejos, pero de una forma más sencilla prestados por el banco. Eso no se consigue sin automatización. Eso es el beneficio de aquellas empresas que están metidas en automatización, y en esta pandemia lo hemos visto. Los bancos han evolucionado enormemente, vienen las fintechs, tenemos bancos completamente virtuales, billeteras electrónicas. Eso sin automatización es imposible. Ese es el camino que nosotros proponemos, y el tenerlo en la nube les da la posibilidad, como te decía hace un momento, de innovar en el negocio, de pensar hacia adelante y no estar anclados a un pasado, a un legado on-premise, con servidores, con la administración. Entonces, no quiere decir que no se requieran, pero ¿cuál es el propósito fundamental de IT en las organizaciones? Que, como hablábamos hace un momento, evoluciona a impactar más positivamente el negocio y no solamente tener unas aplicaciones para soporte al negocio. Interesante caso, porque lo que me mencionaba de los bancos que tuvieron una adaptación rapidísima durante la pandemia a entregar beneficios a sus clientes finales en un clic, ya sean bonos, ya sean además coordinado con los gobiernos o sistemas de identificación o sistemas de protección. Todo se hizo muy rápido, muy ágil y con una operación de los clientes que incluso algunos clientes no estaban bancarizados o no estaban digitalizados. Entonces, hacerlo con un proceso que sea a través de celulares, de móviles, fue muy efectivo. Quisieras contarnos entonces cómo podemos contactar dentro de la audiencia que tiene América Digital News TV a Visayi para usar esta plataforma, cómo opera, qué recursos están disponibles en la página web, cómo llegar, cómo recomienda la página web para nuestra audiencia. Nuestra página web es www.visayi.com, B de larga y Z-A-G-I. Visayi significa Business Agility. Y ahí tenemos a disposición de todos nuestros visitantes información de los productos, y hay un botón específico de Contact Us para hacer preguntas específicas y que los contactemos de vuelta. Excelente. Así entonces terminamos esta entrevista con Francisco Quintana, vicepresidente de Visayi para Latinoamérica, una empresa muy joven, solo tiene 4 años, aunque los procesos que venían eran de más larga data, y que tiene headquarter en Washington, D.C. y que nos ha comentado no solo esta tendencia de automatización, sino que de hiperautomatización, integrando todos los procesos, haciéndolo a través de una plataforma que es de low code, o sea, que requiere muy poca instrucción de código en el front-end para los usuarios, y al mismo tiempo que está presente en la nube para integrar equipos colaborativos, con el objetivo entonces de tener una organización ágil como requieren los tiempos modernos. Muchas gracias, Francisco, por compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti. Y así entonces terminamos esta entrevista con este líder de los negocios y de la tecnología en Latinoamérica, Francisco Quintana, vicepresidente de Visayi, y nos vemos en la próxima entrevista con otro líder de Latinoamérica. Muchas gracias.